Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores del Tercer Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, la Universidad del Reto de la Transferencia y la Transformación de la Sociedad, la oportunidad que me ofrecen de hablar sobre reutilización digital e innovación docente en ciencias sociales y jurídicas, uso en el aula de los preliminares de libros antiguos españoles volcados en repositorios. Como es sabido, la digitalización documental masiva ha sido y es una tendencia dominante en el mundo de la documentación y la información. Los grandes centros bibliotecarios y archivísticos han apostado por obtener y poner a disposición del público reproducciones digitales de sus colecciones, política que aumentó exponencialmente su alcance al combinarse con el desarrollo de la World Wide Web, al permitir que tales colecciones pudieran ser consultadas y almacenadas a distancia. Esta evolución no ofrecía más que ventajas, pues junto a la preservación de una documentación vulnerable y sensible al paso del tiempo en un sentido material, a priori reforzaba también el derecho de acceso público y universal al documento amparado por la UNESCO. Los repositorios digitales formados como resultado de tal política han permitido formar y legar a la posteridad un acervo bibliográfico y archivístico a escala internacional. Pongamos los ejemplos de Europeana, de Google Books. En la esfera nacional también, en el caso de España podemos hablar de Hispana, de la Biblioteca Digital Hispánica, del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y la biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico. También a un nivel regional podemos hablar de la Biblioteca Digital de Castilla y León, de Galiciana, de la Biblioteca Digital de Extremadura. Y también en el caso de los repositorios locales. Pueden mencionarse los casos de numerosísimos archivos locales que en los últimos años han aumentado exponencialmente el volumen de fondos digitalizados y posteriormente puestos a disposición del público a través de la red. Están los ejemplos del Archivo Municipal de Toledo, el Archivo Municipal de Valladolid y otros muchos en fin, incluso en núcleos de población pues, más reducidos, ¿no? Verdaderamente todo este conjunto de repositorios se han convertido paulatinamente en instrumentos imprescindibles para la investigación científica, al tiempo que han aproximado a los ciudadanos como sujetos de la dimensión cultural de la soberanía nacional el patrimonio del que ellos son dueños. Tenemos en la pantalla diferentes ejemplos precisamente de distintos de los repositorios mencionados. Europeana, que digamos que es un repositorio de repositorios, puesto que acumula las aportaciones de diferentes repositorios nacionales. Por ejemplo, de él forma parte de la Biblioteca Nacional y otras muchas bibliotecas nacionales europeas. Luego tendríamos el ejemplo de la Biblioteca Digital de Castilla y León, que verdaderamente ha conseguido volcar en fin, pues materiales primarios y secundarios esenciales y fundamentales para la comprensión de la evolución histórica de los reinos de Castilla y de León. Hispana, que aspira a ser pues un gran repositorio nacional en el que están volcados repositorios a su vez de muy diverso origen, de muy distintas instituciones. La Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. En el primer caso es digamos que se complementan estos dos repositorios. El primero depende de la Biblioteca Nacional y el segundo de la biblioteca, del Ministerio de Cultura.
los fondos de ambos, como digo, son complementarios y ofrecen un amplio panorama de la producción editorial española prácticamente desde el tiempo, en fin, bajo medieval y alto moderno. Otro de los ejemplos que tenemos sería el de Galiciana, la Biblioteca Digital de Galicia, enfocado a los fondos, en fin, pues vinculados, como digo, a la evolución histórica de esa comunidad autónoma. Evidentemente, el ámbito de actuación, el foco sobre el que pone su interés Google Books es muchísimo más amplio, puesto que de forma indistinta ha conseguido poner a disposición del público fondos de variadísima procedencia, quizá con la mayor amplitud geográfica de todos estos intentos de realización de repositorios. Y por último tendríamos la Biblioteca Digital del Archivo Municipal de Huelva, formado por una colección particular de fondos muy valiosos. Sobre la base de tales bibliotecas particulares se han formado otras bibliotecas digitales. Me viene a la cabeza en este momento el fondo formado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Pues bien, ¿cuáles son los objetivos de la actuación que pretendo sobre, en fin, pues sobre los fundamentos hasta ahora expuestos? Hay que partir de la base de que tales repositorios constituyen, al margen de todos los valores ya subrayados, una magnífica herramienta docente dirigida a los alumnos de grado de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades, para deducir por propia experiencia, por propio contacto con estos materiales, mediante la recopilación y manejo de fuentes primarias y secundarias custodiadas por tales repositorios, permitirles comprender, digo, categorías teóricas sujetas a contrastes de opiniones o abierta controversia. Una de ellas, que digamos constituye el sustrato de esta actuación que propongo, es el desmentir la exclusividad de, en fin, pues la existencia de un espacio meramente administrativo en el momento de la eclosión liberal en el siglo XIX, ¿verdad? A partir de esa evolución del Estado liberal. Y destacar que en fases precedentes, en la Edad Moderna e incluso en el Bajo Medievo, era posible advertir la lenta sedimentación, la lenta conformación de un espacio meramente administrativo, que se percibe, por ejemplo, a través del detallado estudio de, aparte de las fuentes primarias, de las fuentes de archivo, de los estudios de excelentes investigadores y docentes como Alfredo Gallego Navitarte, Luca Manori o Gustavo Villapalos. Las referencias bibliográficas, por supuesto, serán detalladas en el trabajo final que se incorpore a las actas del Congreso, ¿verdad? Como digo, a través de las aportaciones de estos autores se puede percibir cómo el antiguo régimen acogió la incipiente y paulatina definición de tal ámbito meramente administrativo en un proceso que hunde sus raíces incluso en el alto medievo y la antigüedad, y fundamentado en las bases económicas del sistema sociopolítico. Ese sistema de gobierno consistente en la elongación, en el alargamiento espacial del gobierno practicado por la persona real en su entorno inmediato, que, en fin, lo que puede denominarse espacio cortesano, que con la llegada de la transformación liberal en el siglo XIX se terminará convirtiendo en el espacio territorial gestionado, administrado por el Estado liberal.
En cuanto a la metodología, podemos decir que para hacer conscientes a los alumnos de este hecho, se les propone la realización de una actividad práctica evaluable que consistiría en recopilar y reproducir en tales repositorios cierto número de preliminares de libros antiguos editados en España y más concretamente en Castilla, desde 1558, fecha de publicación de la conocida pragmática de impresión de libros, hasta el fin del reinado de Felipe II. Este documento y sus consecuencias son fundamentales para percibir la operatividad del mencionado ámbito meramente administrativo, dado que tal pragmática de 1558 atribuiría al Consejo Real la competencia exclusiva en materia de impresión de libros, a la vez que establecía una serie de fases preclusivas que desembocaban en la edición de una obra. Tenemos la presentación, la información y aprobación, la licencia, la corrección y la tasa. Pues bien, la impresión del libro, la publicación de la obra, era resultado del cumplimiento sucesivo de cada una de estas fases. Si no se cumplimentaba una fase, no se podía pasar a la fase siguiente y la publicación se frustraba. Sin embargo, aunque estaba establecida esta sucesión de fases preclusivas, tal orden no se traducía materialmente en los preliminares del libro antiguo, sino que los diferentes documentos que demostraban el cumplimiento de tales fases podían presentarse desordenados en el conjunto de esos preliminares. Preliminares que además incluían otros documentos, el privilegio de impresión por un tiempo determinado, y la dedicatoria, un paratexto fundamental. Si en el primer caso, en fin, pues el privilegio insinuaba la definición incipiente del derecho de propiedad intelectual, del privilegio lo que se puede decir es que digamos que tenía una dimensión más social, por así decirlo, y demostraba el contacto entre un mecenas que protege a un autor necesitado de proyección de su obra. Tenemos un ejemplo que incorporo a la presentación. Los 10 libros de arquitectura de León Baptista Alberti, publicados en 1582 en Madrid. Vemos la portada ricamente adornada, en demostración del valor gráfico que se otorga al libro antiguo, y a continuación, como digo, la sucesión de los diferentes preliminares. El privilegio, que remite, como digo, a esa dimensión de la propiedad intelectual, la dedicatoria, en este caso a Juan Fernández de Espinosa, la aprobación que tenemos aquí a cargo nada menos de Juan de Herrera, el maestro mayor de las obras reales y aposentador de palacio, las erratas a cargo de un funcionario, llamémoslo así, del Consejo especialmente encargado, el corrector general Juan Vázquez del Mármol, y por último la tasa fijada por uno de los escribanos de Cámara del Consejo encargado de la tramitación de esta obra en concreto, como Cristóbal de León. Bien. En conclusión, podemos decir que el trabajo de los alumnos con tales materiales les permitiría percibir la definición ya entonces de todo un procedimiento administrativo o del concepto de autorización administrativa implicado por la licencia de impresión, al margen de aproximarse a la dimensión ampliamente administrativa de un organismo, de una institución de la que se ha subrayado sobre todo su dimensión gubernativa y jurisdiccional, como el Consejo Real de Castilla.
No me queda más que agradecerles muy sinceramente su atención y remitirles, como digo, a las actas del Congreso donde aparecerá el trabajo escrito. Muchas gracias.